Buenos días, hermanos. Qué gusto que se conectaron para leer la palabra de Dios en esta mañana. Y hoy nos toca Hechos capítulo 24. Y antes de leer vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es nuestro alimento espiritual. Alimentas nuestra alma, transforma nuestra mente, cambia nuestro corazón. Gracias, Señor. Pedimos tu guía, la guía de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, qué bueno que estamos aquí con la palabra de Dios en Hechos capítulo 24. Vamos a empezar a leer. Versículo 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Encontramos en estos versículos a un tal llamado Tértulo. Era el asesor legal de Ananías. Era un orador elocuente, era un famoso abogado de la época, y él viene, por supuesto, para acusar a Pablo. Ananías, el sumo sacerdote, y Tértulo y los demás judíos vinieron a acusar a Pablo delante del gobernador Félix. Y Félix era un hombre cruel, era un hombre fiero, era un mal gobernante, no era nada bueno, pero había hecho algunas cosas buenas, como aplacar ciertas sediciones, ciertos tumultos, y eso le daba buena reputación, buena fama en ese aspecto, pero en realidad era un mal gobernador. Y aquí vemos a Tértulo adulándolo, dándole palabras de halagos solamente para beneficio, para buscar un beneficio, para buscar el favor de Félix. Sigamos leyendo el versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también afirmaban, diciendo ser así todo. En estos versículos se encuentra Tértulo acusando a Pablo primeramente de ser una plaga. Y estamos familiarizados con esta palabra plaga por esto de la pandemia del COVID, del virus traído de China, y vemos que mucha gente se infectó. Y una persona que es una plaga es una persona infecciosa, una persona que contagia a otros, y lo acusa de ser un levantador de sediciones, promover sediciones, y esa era una acusación grave ante Roma, ¿verdad? Entonces también lo acusa de haber llenado todo el mundo con su doctrina, con sus falsas enseñanzas. Entonces vemos aquí a Tértulo diciendo las cosas al revés, porque Lisias, el tribuno que rescató a Pablo, encontró a Pablo que lo habían arrastrado, lo habían sacado del templo y lo habían
golpeado, más bien ellos eran los violentos. Entonces aquí Tértulo está diciendo las cosas mal. Parece algunos de los reporteros hoy en día que cuentan las cosas al revés, ¿verdad? No era Lisias el que lo arrebató con violencia. Lisias lo salvó más bien de morir a Pablo, lo puso en prisión para rescatarlo de la gente furiosa que lo iba a matar. Leamos entonces el versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa, pero tú puedes cerciorarte. No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, y teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Vemos aquí a Pablo defendiéndose, ¿verdad? Él no necesita adular a Félix, al gobernador. Él le dice las cosas como son. Le dice: bueno, yo creo que tú tienes ya muchos años gobernando y eres un hombre de experiencia, por lo tanto voy a hablar, le dice. No estaba yo haciendo sediciones, no estaba yo haciendo sediciones ni en el templo, ni en las calles, ni en ningún lugar. Esto que están mencionando, ellos no lo pueden comprobar. La razón que ellos me persiguen es porque yo sigo el camino. En ese tiempo no se conocía a los cristianos como cristianos, sino como el camino, ya que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este era el verdadero camino a seguir, el camino de la salvación. Entonces fue así como Pablo menciona de su fe, comienza a testificar delante de Félix que la razón por la que realmente lo acusaban era porque él cumplía la ley y los profetas, y ya las profecías que los profetas habían dicho ya se había cumplido con la resurrección de Jesucristo, y que él creía en la resurrección de Jesucristo. Y por esa razón él mantenía una vida de limpia conciencia, porque sabía que un día iba a resucitar también los justos como los injustos. Verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo, o digan esto mismo si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pablo dice: la verdadera razón por la que ellos me acusan es porque yo comparecí ante el concilio, ante el Sanedrín, y yo hablé acerca de la resurrección. Pablo estaba cumpliendo sus votos, era un hombre piadoso, él había llevado su limosna, o sea, la ayuda a los pobres, la ayuda a su nación, las ofrendas que había colectado, seguramente que era una buena cantidad que él decidió personalmente llevarla a Jerusalén. Y sabemos que los cristianos en Jerusalén estaban sufriendo persecución, despojos y maltratos. Entonces él lleva esta ofrenda a ayudar a su pueblo. No pudieron ellos
verificar, ni constatar, ni comprobar ninguna de las cosas que le acusaban. Y si había alguien que tenía que acusarle, no estaban presentes. Lisias no estaba presente. Los demás judíos con los que él había subido a adorar o a purificarse en el templo no estaban allí. Dice, ellos deberían de estar aquí para que me acusen y testifiquen, pero realmente no tenían pruebas. Vamos a seguir leyendo verso 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Muy sabio el gobernador Félix. Aquí dijo, yo voy a esperar que Lisias llegue, voy a esperar que él dé su opinión, que él dé su testimonio, y mientras tanto voy a dejarlo así. Y fue humanitario porque permitió que Pablo pudiera tener ciertos privilegios, ¿verdad? Que no estuviera totalmente aislado, podía venir gente y servirle. Entonces vemos que hizo una buena acción en este aspecto Félix. Leamos entonces el versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Qué triste, ¿verdad? Cómo Félix aquí, teniendo la oportunidad de recibir el mensaje, de aceptarlo, de conocer a Cristo como su Señor y Salvador, lo postergó. Él se espantó cómo Pablo pudo adaptar ese mensaje justamente preciso a la necesidad de Félix. Él sabía que Félix necesitaba oír sobre la justicia, sobre el dominio propio y sobre el juicio venidero. Y eso es lo que todos realmente necesitamos oír. Amado amigo que estás aquí esta mañana, amiga, si tú todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador, este es el momento. No desprecies esta oportunidad. Él realmente es un Dios amoroso, es un Dios juez justo, y un día nosotros vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho, si hemos abierto nuestro corazón al Señor o hemos sido duros como lo fue Félix. Él lo rechazó, él se espantó, pero no quiso abrir su corazón. Él estaba esperando una recompensa monetaria. Se le conocía por ser un hombre que aceptaba soborno, y el amor al dinero lo cegó. Pero miran cuántos años ya pasó más de 2000 años, y 2000 años en la eternidad. ¿Qué es eso para unas cuantas monedas de plata que él esperaba recibir? En lugar de esperar ese soborno, esa recompensa, hubiera sido mejor que él hubiera abierto su corazón al Señor y hubiera dicho, sí, creo en Dios, creo que un día vamos a resucitar de los muertos y viene el juicio para todos, grandes, pequeños, de toda lengua, tribu, de toda nación. El juicio es lo más seguro que nos espera. Entonces, ¿cómo podemos escapar de ese juicio? Aceptando el camino, aceptando la vida, aceptando el regalo de Dios, que Cristo Jesús murió
murió por nuestros pecados. Y a Félix de nada le sirvió el rechazar a Jesús, porque en 2 años, pasado 2 años, dice, los judíos lo acusaron de que robaba los tribunos, robaba los taxes, los tributos que ellos daban, y le encantaba el dinero, ¿verdad? Qué triste que no sea esto un tropiezo para nosotros, ¿verdad? El dinero es necesario, es importante, se necesita para vivir, pero más importante es tu alma, ¿verdad? No podemos dejar que nuestra alma se pierda, porque el alma es lo que vive para siempre, por la eternidad. O pasamos la eternidad con Jesús para siempre, o pasamos la eternidad en condenación. Y espero que esta mañana tú decidas abrir tu corazón a Cristo Jesús. Dios te bendiga.